Continuamos con más aquí de su programa Nicaragua al Día. Y bien, como habíamos anunciado, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a estar conociendo diferentes aspectos y sobre todo recibiendo y escuchando consejos, puntos de vista, que vamos a estar el día de hoy compartiendo en este tiempo especial. Y nos acompaña en este momento el pastor Rodolfo Gómez, pastor de la iglesia Mi Redentor, que estará también como parte del equipo de panelistas del día de hoy. Estará también con nosotros el pastor Arsenio Herrera de Comunidad de Renovación Familiar Osana, que también está acá para compartir y ampliar un poco, ¿verdad? Y conocer. Y la verdad, pastores, que bienvenidos a este tiempo. Otros pastores se estarán uniendo luego, pero este tema quizás es muy poco tocado en diferentes congregaciones o en diferentes plataformas, y creo que son muy importantes que podamos nosotros tocarlo. Y ojo con esto, el objetivo de esto es poder prepararnos, poder decir que no nos agarran movido en diferentes áreas, pero cómo también ayudar a muchas personas que están pasando por esta área. Y yo quiero que comencemos platicando un poco, pastores. A partir del 2001 específicamente, muchos países en el mundo han venido como un efecto dominó en cuanto a la parte legal de legalizar, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Y son aspectos que se han venido tocando y ha sido uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y la pregunta en esto, como iglesia, ¿cuál debería de ser nuestra posición ante esto? ¿O cómo deberíamos de prepararnos? ¿O qué deberíamos hacer nosotros con relación a esta temática que se está tocando, ¿verdad? Yo sé que hay muchas necesidades en el mundo y hay muchas áreas que quizás como iglesia en algunos casos nos hemos metido, en otros casos hemos preferido mantenernos al margen, pero en relación a este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es el matrimonio igualitario y todo lo que es la agenda LGTBQ, cuéntenos un poquito cuál es el pensamiento, las perspectivas que ustedes a título personal tienen con relación a esta área. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener a mano es información. Necesitamos mucha información para nosotros poder ver qué acontece fuera de nuestro alrededor. A veces otra de las luchas que tenemos es estar consciente que hay tabús, hay unos tabús terribles, hay unos conceptos errados, hay unas bases de formación que ya son obsoletas, que nosotros tenemos que visualizar que el reino de Dios no es para el futuro únicamente, sino para el presente, que tiene que establecerse el reino de Dios desde ya, para que podamos entonces nosotros prepararnos para recepcionar a este tipo de personas. La Biblia nos habla claramente de todo esto, que el pecado se va a incrementar, que la maldad se va a incrementar, pero a veces nos pasa como el famoso pandemia esta del COVID. Ah, no, eso está en Europa. ¿Cuándo viene aquí? Cuando vimos lo teníamos en la orilla y golpeándonos la puerta. Sí. Entonces, así mismo son estas corrientes, son este tipo de situaciones que tenemos que prepararnos para recepcionarlos. Y para ello tenemos que preparar primero nosotros como ministros y preparar a nuestros líderes, preparar al pueblo. Porque lo anormal es que todavía venga una persona con ese tipo de pensamiento, de conceptos, y los marginemos, y los rechacemos, y empecemos solo a hablar de eso, pero golpeando. Correcto. Y el asunto no debe ser así. El Señor nunca rechazó a nadie, y eso es parte de lo que es el reino de Dios, que el reino de Dios jala a la persona, atrae a la persona. Y si vamos a hablarle solo a gente convertida, o gente que está solo que es ladrón, o solo que es mentiroso, eso sería bonito. Pero no, esto es serio, y esto requiere mucho de la presencia del Señor en nuestras vidas. Pastor Arsenio. Sí, buenos días, un placer estar aquí. Creo que una de las cosas principales que debemos de aprender a manejar es la capacidad de sentarnos a conversar. Correcto. Creo que nos ha faltado mucho. Es cierto. Hemos caído en el irrespeto, en la falta de tolerancia,
Pero no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en términos generales. Correcto. Es muy difícil hoy en día, con una sociedad que cada día se está polarizando, poder tener una conversación madura y de un nivel alto de entendimiento. Entonces, para mí esa es la primera preocupación. Hoy estamos nosotros aquí en esta mañana reunidos y todos tenemos muchas convicciones en común, Correcto. lo cual hace fácil. Pero ¿qué pasa cuando tenemos frente a nosotros a alguien que cree todo lo contrario? Y que nosotros como personas de fe entendemos que una de las cosas más extraordinarias que el Señor le ha dado a la humanidad es el libre albedrío. Es la capacidad de cada persona de decidir como ellos consideren. Dicho esto, cada vez que como iglesia vamos a tocar este tema, desde nuestro corazón y desde nuestro entendimiento, tenemos que tener muy asentado el hecho de que cada persona tiene la libertad de decidir con su vida lo que haga con ella. Jamás la intención de la iglesia ha sido imponerse. La intención de la iglesia no es tomar el Estado, dictar leyes que obliguen a otros a hacer lo que nosotros consideramos, porque eso sería violarle el libre albedrío a ellos. Pero hoy en día, muchos que están tras este movimiento están reclamando un derecho, pero ahora están imponiéndome a mí algo. Y es ahí donde se pone peligroso. Así es. Y hay que entenderlo desde una agenda no específica. Esto no es un asunto del solo el LGTBI. Así es, así es. En realidad es una agenda global. Correcto. O sea, cuando nosotros entendemos la agenda global, una agenda global que está conformada por asuntos de LGTBI, que tiene asuntos de aborto, que tiene asuntos de matrimonio igualitario, pedofilia, que trae asuntos de familia, que si nosotros vemos específicamente todo lo que estamos hablando del aborto, el matrimonio igualitario, la LGTBI, atentan contra lo que nosotros conocemos como familia, pero además de eso una agenda económica y una agenda global que está siendo llevada por la ONU para violar lo que es la soberanía de los países. Por eso es que hoy vamos a ver que los que están promoviendo esta agenda directamente es las Naciones Unidas. Sí, así es. Entonces, las Naciones Unidas hoy se están abrogando el derecho a decirle a cada país cómo legislar. Hay una imposición. Entonces, tenemos que verlo desde una perspectiva muy amplia, porque hoy en día lo que estamos perdiendo a través de una agenda global que lleva estos asuntos que estamos tocando, también lo que estamos perdiendo es la capacidad de tener una soberanía que una vez que los países la pierden las instituciones y la pierde también la iglesia, porque dentro de esa agenda, parte de esa agenda es una agenda que va dirigida a menoscabar los derechos que nosotros tenemos de poder también decidir cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. Excelente. Y bueno, le damos la bienvenida, ¿verdad?, a la pastora Teresa Moncada. Ella es vicerrectora de la UML, bueno, también pastora de la iglesia El Camino. Pastora, qué bueno tenerla con nosotros, ¿verdad? Gracias por la invitación y por los pastores que están acá. Una bendición. También nos acompaña el pastor Nabel Rodríguez de la iglesia Visión Ahora, que está acá también para compartirnos este tiempo especial. Y bueno, comentábamos, pastores, que a partir del 2001 ha venido como un efecto dominó en muchos países en cuanto a lo que es la legalización del matrimonio igualitario. Ya los pastores ampliaban un poquito con relación a esta área, pero también como iglesia, ¿verdad? Yo sé, pastora, que usted también queríamos tocar un poco esta área. ¿Cómo nos preparamos? El pastor Rodolfo decía, es importante estar informados. El pastor Arsenio nos comentaba ahorita, el saber por dónde también vienen las cosas. Hay una agenda global, literalmente, por parte de Naciones Unidas y diferentes organizaciones, y la parte presupuestaria, muchas organizaciones. Este movimiento tiene una fuerza económica impresionante que está presionando y que está, como dice, metiendo sí o sí estos temas en diferentes aspectos legales y, como decía el pastor, esa imposición en relación a esta área. Y pastora,
¿cómo como iglesia, cómo nos podemos preparar para afrontar estas áreas? Porque tal vez nos vamos a encontrar, y esa es parte de las próximas preguntas, con una generación, millennials y generación Z, que cada vez está viendo de lo más normal y se está volviendo de moda esto, que más bien ir en contra o decir, bueno, yo opino por mis valores bíblicos, esto se vuelve persecución para uno, ¿verdad? En esta temporada. Pero ¿cómo nos preparamos, pastor? Muchas gracias. Creo que ya los pastores han dado un inicio, el fundamento, ¿verdad? Sobre todas las cosas, creo que la unidad de la iglesia es un elemento importantísimo para poder prepararnos. No podemos prepararnos si la iglesia no está unida. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de una denominación, no hablamos de un tipo de doctrina, sino que hablamos de toda la iglesia que cree en Jesucristo como el Salvador, como el Redentor. Entonces, si la iglesia está unida para enfrentar, creo que entonces estaremos capacitados para organizarnos y comenzar un trabajo de revisión de todos nuestros procesos educativos que tenemos en los diferentes niveles dentro de la iglesia, comenzando incluso desde la iglesia local, la formación que le damos a nuestros niños de escuela dominical, la formación que le damos a los jóvenes, el material que estamos trabajando con matrimonios, el material que estamos trabajando a nivel de la iglesia en general. Creo que esa es una de las cosas importantes que la iglesia deberíamos de comenzar a trabajar. Si hoy buscamos un material eclesiológico, bíblico, teológico, donde estemos abordando estos temas, yo no lo he encontrado todavía. Entonces creo que ese es un gran reto, ese es un gran desafío para la iglesia. Pero hablando de la iglesia, ahora vienen las otras instancias que respaldan el trabajo de la iglesia. Están los institutos bíblicos, están las universidades que están a favor del diseño divino de Dios de la familia. Están también aquellos organismos, aquellos grupos que quizás no pertenecen a una iglesia en particular, pero que sí están trabajando la transformación teológica a nivel interdenominacional, tratando de tocar estos temas. Entonces, desde mi perspectiva, creo que solo hay un elemento en el cual la iglesia podemos trabajar, porque ya ustedes, los pastores, planteaban, los organismos están dando millonadas de euros, de dólares. Esto es algo que humanamente nadie lo puede sostener, nadie lo puede detener. Pero creo que si la iglesia o nosotros sembramos en el corazón de nuestra presente generación y la futura generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, los principios, los valores, los fundamentos bíblicos, teológicos, que van a poder enfrentar ellos cuando sean adultos, cuando tengan su familia, incluso cuando ya van a la escuela. Me decía una mamá el día de ayer, fíjese que mi niño, dice, en la escuela, está en preescolar, le dicen que se vaya a cambiar ropa y los mandan en un kinder a cambiarse ropa y a vestirse como niña. Y entonces el niño dijo, mamá, ¿por qué yo me tengo que vestir como niña? ¿Qué explicación le doy a ese niño? ¿Cómo le enseño por qué no debe vestirse como niña? Entonces tenemos una cantidad de retos, una cantidad de dificultades desde el hogar porque no estamos capacitados, no estamos todavía formados bíblica, teológicamente para enseñarle a nuestros hijos sobre este tema que para nosotros es reciente, pero tiene ya un siglo de existencia mucho más, ¿verdad? De estar trabajándose en esto. Entonces creo que de la perspectiva de formación será muy importante comenzar a trabajar una agenda interdenominacional que nos enfoque en la formación en los diferentes estamentos de la iglesia local hasta las diferentes entidades que trabajamos en la parte de formación educativa. Excelente aporte, Pastor Nabel. Gracias. Bueno, Dios bendiga a todos los que nos ven, nos escuchan en diferentes partes del mundo y Nicaragua. Y gracias por los pastores y compartir esto. Bueno, en realidad no siempre se tratan estos temas, porque, y no sé por qué nunca lo hemos tratado en otro tiempo, porque nosotros, el problema que tenemos nosotros es que nosotros reaccionamos. Es cierto. Este programa es como la reacción de que no debería ser.
Pero si trato de comenzar por algo yo creo que ella mencionaba algo, y es que esto es tan antiguo, la tendencia, la conducta humana es tan antigua como la misma escritura. Porque si en la escritura uno mira que eso está mencionado tal y como debe de tratarse y cómo se comporta esto y cómo Dios lo prohíbe, entonces significa que la conducta humana en esa tendencia ha sido desde que la raza misma humana vive, ¿verdad? Y que si Dios lo menciona, está ahí en el corazón como producto del desorden moral del ser humano. O sea, uno lo ve en la escritura, aquellos que leemos y sabemos la escritura, uno entiende cómo está diseñado y cómo el Señor lo trata y cómo recomienda y cómo advierte, o sea, en la escritura. Entonces, no lo debemos de ver como que, bueno, ¿de dónde surgió esto? ¿Qué es lo que pasó? O sea, es una que por alguna razón no estaba tan pública para el ser humano, porque no había esa disque libertad, pero siempre ha estado escondida o camuflada, pero siempre ha estado ahí como producto del pecado. En segundo lugar, ¿cómo lo debemos de tratar? ¿Cómo se trata cualquier pecado dentro de la iglesia cuando es un asunto dentro de la iglesia local? Como se trata cualquier pecado porque está diseñado en la Biblia como un pecado, ¿no? Entonces hay que tratarlo como cualquier pecado que se trata desde la parte bíblica y con el amor que se trata a cualquier pecador, pues, ¿verdad? Tratándose de que ya es un asunto que se da dentro de una iglesia. Pero tratándose de lo que el mundo pretende, ¿verdad? Globalizar esto, establecerlo como reglas y como leyes. En realidad, uno entiende claramente que el asunto de establecerlo esto como leyes no tiene como propósito que tengan libertad ellos, o sea, los que tienen la tendencia o los que están de acuerdo. No es verdad, o sea, no se busca con estas leyes que ellos tengan libertad y derecho, porque los derechos y las libertades se las han atribuido sin que existan leyes. Pensemos, en Nicaragua existe aborto, en el mundo existe aborto, todo el tiempo ha existido aborto. En Nicaragua existen personas que practican sexo entre hombres y mujeres, todo el tiempo han habido personas que lo hacen y no necesitan leyes, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claro que la ley no es legalizar su práctica. La ley tiene como propósito prohibirme a mí que estoy en contra. Ese es el diseño, ¿verdad? Callarme a mí que estoy en contra y que desde el lugar donde yo exhorto que eso es prohibido, yo tenga prohibido hacerlo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Porque podemos preguntar nosotros, ¿en qué país del mundo hay alguien que antes de que se establezca una ley que prohíbe o que le da derecho a que las personas se casen, en qué país está preso una persona que practica la homosexualidad o el lesbianismo? En ningún país. Pero ya hay personas que por no hacer un queque, le cerraron su repostería, donde ya hay una ley. Entonces, apunta la ley completamente a los que no estamos de acuerdo. Pero yo creo que ella dio, para mí, un punto muy clave, y es cómo nosotros hacer, y yo quiero agregar algo a lo que ella mencionaba. Yo creo que nosotros como iglesia no sería ni siquiera de preocuparnos tanto cómo funciona afuera y qué se establece, sino qué vamos a hacer nosotros dentro o qué estamos haciendo. Y si hay algo que yo estoy consciente, y lo hemos hablado con el pastor Arsenio, lo hemos compartido en varias ocasiones esto, si yo estoy claro, Rebeca, es que la iglesia tiene que cambiar su forma
de formación y de pensar dentro de la iglesia como iglesia local, y yo creo que como cuerpo, ¿no? Y no es pensar cómo vamos a atacar esto, porque entonces nos entra como, ¿y cómo vamos a atacar esto que va a venir? Eso ni siquiera es el punto de cómo atacar eso, porque eso va a morir, porque lo que no es de Dios nunca prospera. ¿Por qué? Porque esto ya se ha politizado en el mundo. En el mundo esto está politizado. Si hay un proceso electoral en un país, entonces al candidato que va a la presidencia, bueno, ¿estás de acuerdo vos? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esto o estás de acuerdo con otro? Y entonces ya forma parte de la campaña política para que alguien suba o no, ¿verdad? Lo miramos en la campaña de Trump, lo miramos ahora con el nuevo presidente, las tendencias y cómo se utiliza esto como parte política. Pero el punto es este. Creo que la iglesia debe de estar clara que si hay algo que tenemos que fortalecer es lo que todo el tiempo ha estado débil dentro de la iglesia. Para que esto cobre vida, ¿qué es lo que ha estado débil dentro de la iglesia y el mundo? ¿Qué fue lo que se deterioró? La familia. Eso es lo que se deterioró, pastor. Y se nos deterioró dentro de la misma iglesia. La familia se deterioró completamente. Está deteriorada. Y si nosotros no cambiamos el concepto de iglesia-familia, esto sí va a cobrar vida cada día en la iglesia y tener fuerza. Pero si nosotros cambiamos, ¿y qué concepto podemos cambiar? No es el concepto que nosotros escuchamos, llevemos a la familia llevemos a la iglesia a la familia para que la familia cambie. Y llevamos a la familia y no cambia. La familia lleva al papá y no cambia. Yo creo que debería de ser al revés, llevar la iglesia a la familia, no la familia a la iglesia, porque llevamos a la familia a la iglesia para que cambie. Yo creo que deberíamos de trasladar la iglesia a la familia, que la familia se convierta en una iglesia, porque ¿de qué está dependiendo? Yo veo bien lo que usted menciona, pastora, que se reestructure el material educativo, pero ese es el punto que hay que cambiar. Sí, el material educativo es de las iglesias, pero el problema es que los niños se quedan con el único texto que les enseñaron en la escuela dominical, porque en la casa el padre espera que el pastor le cambie a la familia, y la esposa espera que el pastor y la iglesia le cambie a la esposa. Entonces todos hemos apuntado que la iglesia tiene el poder para cambiar, lo cual de verdad en este tiempo, si eso no lo cambiamos y no trasladamos la formación a la familia, que sea desde la familia, y entonces cuando la familia se traslada a la iglesia es diferente. Y yo no sé si traté de dejar el concepto que yo lo tengo muy claro y lo he compartido varias veces con el pastor Arsenio esto, que lo que necesitamos fortalecer es la familia. Fíjense que cuando el Señor estableció la cena del Señor o la Pascua en Israel, en la salida de Egipto, tuvo como propósito que siempre la familia fuera formada desde que las leyes de Dios la conocieran no en el templo, que primero la conocieran en la familia. Por eso la Pascua nunca fue trasladada, ni antes de la ley, ni después de la ley, nunca fue trasladada para ser celebrada en una sinagoga judía. Siempre fue trasladada a una familia, porque era desde ahí donde la familia era fortalecida para aprender las leyes de Dios. Yo creo que tal vez, no sé si hablé demasiado y no me entendí. Bastante hablaste. Pero miren, voy a hacer varias preguntas y todos pueden participar o si quieren añadir algo, así que no se preocupen por esa parte. Ok, precisamente lo que dice el pastor ahorita, la parte de la familia. A ver, pongámonos a pensar. Por ejemplo, plataforma, y lo voy a tener que decir claro, como Netflix, donde sí o sí, cada película que ellos producen tiene que haber la incorporación de esto. Ahora, como familia, como decía el pastor, hay veces le dejamos la carga, se lo llevamos, pastor, cambia, como obligación de él. Pero en casa, ¿qué está pasando? ¿Cómo nosotros como padres podemos instruir a esta generación que cada vez es más trending o es más a la moda
estar de acuerdo. Por ejemplo, hoy muchas personas es socialmente aceptado y bien visto que se suba la banderita, ¿verdad? Especialmente este día. Y el que no lo haga ya comienza a verse medio raro, ¿verdad? Como que no está dentro de esta sociedad. ¿Cómo lidiamos entonces con esos temas como padres y ustedes como pastores ayudando a familias a mejorar en esta área? ¿Qué podemos decir de esto? Yo creo que voy a utilizar el famoso virus. Este virus nos llevó a que nos demos más tiempo a la familia. ¿Cuánto tiempo encerrados tuvimos? Que ni siquiera sabíamos. Güey, vos has crecido. ¿Y cómo es que crees? Porque nunca mirábamos al cipote, nunca mirábamos a la niña. Todo en el celular. Todo era así. Entonces, pero ¿cómo has crecido? Ese encierro nos llevó, o sea, nos tiene que haber llevado a darle más tiempo a la familia, a darle más importancia a la familia, a relacionarnos más como familia. Y ahí hay algo que yo le decía a un hermano cuando en medio de todo lo más crudo de la pandemia, me llamaban y decían, el pastor no puede venir. Usted es el pastor ahorita en su casa. Usted es el sacerdote en su casa. Asuma su responsabilidad. Todo lo que he escuchado en la escuela dominical, en las predicaciones, ahora es el momento de aplicarlo. Así. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Lo que pasa es que la gente todo lo quiere suave. Sí. Todo lo quiere en la boca. Entonces ahora es cuando tiene que asumir. Yo creo, esta bandera famosa, esa fue la señal del pacto del Señor, que ya no iba a llover, no iba a haber diluvio, pero como el diablo vino para trastornar, para destruir, entonces el diablo agarra y dice, no, esta es la bandera de nosotras, pero no, ese color, ese arcoíris, es Dios diciendo, no va a volver a haber diluvio. Ahora, quedemos claros de algo, ya te doy, Arsenio, que me estás jalando con la mirada. Mire, el plan del enemigo es desvirtuar la máxima muestra de gloria de Dios. ¿Y quién es? El hombre. La muestra de él. Nadie va a ser a un ser humano como Dios lo hizo. Nadie. Entonces, ¿cuál es el plan del enemigo? Desvirtuar, denigrar, pisotear. Entonces, pero ahí es donde viene que tenemos cada familia asumir este rol. Así es. Asumir este rol. Enfrentar las maldiciones. Yo tuve un tío que fue homosexual. Mi tío era homosexual, su nombre era Vicente, entonces le decían Chente. Cuando el terremoto, yo me voy para León, me estoy ahí 3 meses en León, tenía 14, 15 años, llego al barrio que es donde tenía un terreno mi mamá, y cuando yo llego, claro, yo era un tipazo, ¿verdad? A mí me decían Mandingo, Ken Norton, yo era un chocolate. Cuando yo llego, entonces los del barrio dicen Chentillo. Dijeron, si el tío es el sobrino, también. Pero se equivocaron. Y ahí no utilicé el nombre del Señor, yo no era cristiano. Ahí lo que utilicé fue puño, patada y me las arreglé. ¿Por qué? Porque a veces se marca. La familia marca a los hijos. Vos sos aquí, vos sos allá, sos bruto, los marcamos. Y ese es un trabajo del enemigo. Ya le doy a Arsenio. La Biblia nos dice que no le demos lugar al diablo. Así es. Y uno de los planes del enemigo es desbaratar la familia. Así es. Sí, Arsenio, ahí está. Yo estaba tranquilo, ¿verdad? No, es importante que nosotros sepamos que una generación podés construirla en 15 años. Entonces estamos hablando que lo que estamos viviendo hoy no es producto de ayer. Sí, cierto. Es un trabajo Cierto. que ha venido haciéndose constantemente con una planificación, con objetivos claros, con financiamiento, que a pesar de que es un movimiento de una minoría, está queriendo dictar Sí, es cierto. Así el es. rumbo de la mayoría. Entonces, yo quisiera que pudiéramos separar, porque cuando nosotros nos sentamos en un programa como este y nos ve a alguien que no es creyente, entonces lo primero que cuestiona y dice, ¿por qué me quieren imponer la Biblia? Entonces muchas veces nosotros hablamos desde nuestra fe, hablamos desde nuestras convicciones, desde la autoridad que nosotros tenemos a través de las Escrituras, pero estamos hablando en un lenguaje diferente. Entonces necesitamos enfocarnos, si vamos a hablar dentro de la iglesia es una cosa,
un programa como este no solamente lo mira personas que son cristianos. Una de las bendiciones de este programa es que muchos se han convertido al Señor a través de lo que ustedes hacen aquí. Es parte de la obra del ministerio. Entonces, si nosotros nos dirigimos a la audiencia que comparte el mismo fundamento de autoridad que son las Escrituras, es una cosa. La pregunta es, ¿cómo vamos a tratar este tema cuando estamos fuera de la iglesia? Estaba viendo una entrevista y de repente la entrevistadora se salió de su casilla y se volvió literalmente loca porque comenzó a decir, ya me tienen cansado, ya no lo aguanto, ¿qué es el libro? Y literalmente maldice la Biblia. Entonces dice el libro, ya no me digan más qué dice la Biblia, a mí no me importa qué dice la Biblia. Y cuando yo la estaba viendo, al primero me golpeó al principio porque la verdad que es un libro que tiene hojas de papel o si la tenés en el teléfono, es simplemente para muchos información, pero para mí es palabra de Dios. Entonces me afectó en mi espíritu. Claro. Pero por otro lado dije, de verdad que a veces queremos agarrar a la gente a bibliazo y que entiendan. Convertirlos a... Y cuando nosotros entendemos a un Dios que nos reveló sus pensamientos en las Escrituras, también tenemos que saber que ese mismo Dios que nos reveló sus pensamientos, sus diseños en las Escrituras, es un Dios que tiene la capacidad de darnos los argumentos necesarios para poder tener conversaciones en el nivel con esas personas. Entonces, el dilema hoy en día es, si vamos a hablar de esta gente, ¿desde dónde lo vamos a hablar? O sea, tenemos que ponernos de acuerdo primero desde dónde, que es una de las cosas que está haciendo que difícilmente se logre tener una conversación productiva. ¿Por qué? Porque cuando se trata de este asunto se habla de sentimientos, se habla de emociones, se habla de yo pienso. No hay ningún fundamento sólido. Lo que tú piensas y lo que yo pienso no necesariamente es igual. Y entonces de ahí sale aquel pensamiento de que tu verdad y mi verdad, no pueden haber dos verdades, solo hay una verdad. Amén. Y esa verdad o la tenés vos o la tengo yo, pero son excluyentes. No pueden existir dos verdades. Entonces si vamos a discutir lo que tú crees que es una verdad y lo que yo creo que es una verdad, entonces, ¿desde dónde? Vamos a hablarlo desde la ciencia, entonces vamos a la biología y hablemos de cómo está compuesto el cuerpo del ser humano. Así es. Pero en realidad no querés hablar ahí. Entonces me sacás de ese plano, entonces ahora te hablo de la razón y de la lógica. Entonces venís y en la razón y en la lógica tampoco encajan los argumentos. Y ahí es donde viene la educación, tener argumentos sólidos, científicos, lógicos, que puedan tener la contundencia que se requiere. Entonces ahora vengo y te digo, vámonos a la moralidad. Y entonces dice, no, pero no necesitamos a un Dios para poder ser seres morales. Entonces volvemos a caer en la subjetividad, o sea, tu moralidad no es mi moralidad, lo que tú llamas bueno no necesariamente es lo que yo llamo bueno. Entonces de alguna manera estamos en una condición donde literalmente, donde estamos fundamentados, y es lo que está destruyendo la sociedad, es lo que está polarizándola. Hoy tenemos problemas. Mira, estamos viviendo en una época donde se considera que los derechos humanos han alcanzado su máxima expresión. Esta temporada que estamos viviendo actualmente, como humanidad podemos decir, es donde están los máximos logros de los derechos humanos. Pero es donde está más convulsionado todo. ¿Por qué? Porque aquí vienen los asuntos. Esto no va a parar. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. Sí. Por eso nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en la iglesia, pero ahora veámoslo fuera de la iglesia. Porque este es el asunto. Si nosotros nos quedamos solamente en la iglesia, ni por un instante creamos que no van a llegar a tocar la puerta. Entonces, tiene que ser un doble trabajo. Si vamos a formar, estamos atrasados, tenemos que agarrar a los hijos que no tuvieron la formación que deberían de tener y darle la formación a esa generación que se nos pasó por alto. Pero ahora hay que trabajar con la generación que está naciendo, con tu hijo, con mi hijo, para formarlo para los próximos 15 años por lo que ha de venir. Pero por otro lado hay que ver qué es lo que está ocurriendo fuera de la iglesia. Entonces, fuera de la iglesia tenemos una progresividad que no se va a detener
y que cuando hablamos de esos derechos, hoy están surgiendo muchos otros elementos y ahí es donde se pone peligrosa la cosa. Yo estaba viendo que en Suecia están queriendo promover una ley donde quieren exigir que los hombres vayan al baño y hagan sus necesidades de orinar sentados. Yo te digo una cosa. Después, por otro lado, están en Holanda queriendo promover una ley donde está el Estado queriendo atribuirse el derecho de regular la pornografía infantil que le están llamando, oí porque esto es el proceso, ¿no? Le cambian el nombre, nosotros la conocemos como pedofilia, pero hoy se llama sexualidad de intergeneracional. Oiga esto, sexualidad intergeneracional. Entonces lo que están diciendo es básicamente pedofilia con palabras que puedan ir siendo como un sedante que va ahí poco a poco. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que ver que hay algo que no va a detenerse, que cuando sale este elemento, después sale otro derecho y después sale otro derecho y otro derecho. Disfrazado. Y todos esos derechos, lo grave es que todos esos derechos también están tratando de ser tomados y posicionados en un lugar a través de una persecución legal a la iglesia. Así es. Ya en Canadá, de hecho, ya está pasando. Hay una persecución legal. O sea, no podemos hablar. Hay leyes en México, hay leyes en Canadá, que no podemos hablar. Entonces, una vez más, ¿te imaginas lo peligroso que es cuando el Estado quiere dictarte cómo decidir cosas tan simples como ir al baño? ¿Cómo hablarle a mis hijos? ¿Cómo ahora yo necesito cambiar mi lenguaje? Mira, sí. Yo te puedo llamar, vos me decís, yo me llamo Rebeca, y yo te digo Rebeca, o te puedo decir, y vos me decís, decime Rebe. Yo voy a intentarlo, pero sinceramente hasta con el nombre tengo problemas. Es capaz que te digo otro nombre hoy. Entonces, pero ahora quieren dominar mi lenguaje. Entonces ahora Sir, Sen, Henry, con costo me sé los nombres. O sea, cuando tengo 4 hijos y cuando los llamo Gaby, Yael, vos, te estoy llamando a vos. Porque se me olvida el nombre. Y entonces vengo y digo yo, ¿cómo hago? Y ahora te quieren decir. Entonces, es un problema, pero que las Escrituras lo previó. Así es. El Señor dijo lo que iba a ocurrir en los tiempos finales y que Él iba a venir por una iglesia gloriosa y sin mancha, no necesariamente una iglesia pública y en dimensiones, no necesariamente una iglesia que tiene a un presidente, que tiene a un diputado, que tiene a un ministro. Queremos que todo el mundo conozca a Cristo, pero lo que nos debemos de preparar nosotros, preparar nuestra casa. Amén. El mensaje y los textos no han cambiado. Nosotros tenemos el material por excelencia que hemos tenido por todos estos años. Yo me convertí y me llevaron a la Biblia. Y fíjate que los temas básicos y fundamentales en las Escrituras no tienen tanto debate. O sea, no hay tanto dilema. Donde nos confundimos nosotros ya es cuando nos metemos a cosas que no son tan relevantes y que tristemente nos terminan alejando, ¿no? En vez de... Por ejemplo, pastores, pasa ahora la situación siguiente. Y lo traigo a la mesa porque muchos casos nos están llegando, estoy casi segura que ustedes igual. Un líder cercano. Pastor, estoy batallando con sentimientos homosexuales o lésbicos. ¿Cómo tratamos? Muchos pastores, hermana, yo no sé qué hacer. Y después pasa lo siguiente. Cuando hay una confesión de este tipo, viene la parte de lo quedamos viendo mal, lo hacemos a un lado, o la misma iglesia termina dándose cuenta, ¿verdad? Hace poco entrevistamos a una hermana que Dios la sacó del lesbianismo, pero una de las batallas más fuertes que ella tuvo fue precisamente en la iglesia, porque todo el mundo la señalaba y la llamaba
ahí va la lesbiana. Cuando ella estaba en ese proceso, me dice, hermana, y no fue fácil. Y yo le digo a la gente, ¿verdad? Realmente haciendo un llamado de atención. Pero, ¿cómo lidiamos? Y lo menciono porque quizás hay pastores ahorita que nos están viendo y dicen, me acaba de pasar esto y no sé cómo manejar esta situación. Bueno, gracias. Creo que una de las cosas importantes que necesitamos los pastores es saber que nosotros somos pastores de todas las personas, sí. No importando su condición, no importando muchas veces incluso su inclinación. Y ahí es donde se vuelve más fuerte el ministerio pastoral. Cuando te das cuenta que tienes una persona con cierta inclinación o con ciertas dificultades, que quizás no es algo nuevo en la persona. Y ahí regreso a lo que decía el pastor Nabel, tenemos que ir a los fundamentos del hogar. Muchas cosas se traen desde el hogar, muchas cosas son el resultado a posteriori de la convivencia, de los modelajes que hemos tenido en nuestros hogares. Muchas veces son comportamientos que salen a flote llamando la atención de ese amor, de ese cariño que nunca tuvieron en el hogar, que nunca tuvieron en la familia. Y si nosotros entonces ahora como iglesia, si alguien llega, confiesa una situación de esta, lo rechazamos, estaremos entonces contribuyendo a un dolor mayor de esta persona. Creo que todos dijimos al inicio como que no estamos preparados para enfrentar estos temas en nuestras iglesias. No estamos todavía como concientizados de que vamos a tener este tipo de personas que van a llegar a nosotros. Sobre todas las cosas, creo que nos tenemos que abocar a ese modelo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó aquella mujer que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio, la ley ya tenía una sentencia para ella. Pero Jesús vino para reivindicar, para transformar esas historias. Amén. Creo que no es fácil y creo que no será fácil. Si trabajamos con la persona que presenta su situación, tendremos que ir también a su sistema. No podemos nosotros eliminar o tratar de ayudar a una persona con una situación de esta, sino vamos a su familia, que es su primer base, donde necesitamos mucho apoyo externo. Pero además de eso, necesitamos capacitarnos nosotros, capacitar a nuestros líderes, a nuestros obreros, a nuestros maestros de escuela dominical, a todas las personas que estamos con ese amor y deseo de ayudar a las personas. ¿Cómo abordamos, cómo atendemos? Los voy a expulsar, los voy a poner en aislamiento, los voy a sacar. ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces creo que regreso al mismo tema principal que puse al inicio, formación. Formación, y ahora ya no solo como personas, sino como un sistema. Desde la casa, la congregación y aquellos segmentos donde nosotros podamos tener influencia. Porque usted dijo algo, ¿qué hago yo ahora con las películas? ¿Qué hago con las telenovelas? ¿Qué hago? Yo no puedo cambiar eso. Yo no tengo influencia sobre eso, pero sí puedo tener influencia en mis hijos, en mi casa, en mis nietos, en los hermanos de nuestra congregación, en nuestros compañeros de trabajo, que pueden oírnos, que podemos hablar con ellos, que podemos discutir estos temas y podemos retornar a los principios de la palabra del Señor y a esos valores y a la moral que es la que estamos ahorita en mucha agonía a nivel mundial. Por ejemplo, Pastor Nabel, estamos conscientes que hay una generación que no está leyendo la Biblia. Y ese es un problema serio en el cual nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque su versión de culto, a muchos, especialmente la generación Z, sobre todo los jóvenes, están contentos o satisfechos con 5 minutos de algún youtuber que miraron, ¿verdad? Y hay una sobreexposición sobre esta parte. Entonces, ¿qué pasa o qué ha pasado en esta última temporada? Se han levantado movimientos, especialmente en Estados Unidos, donde muchas personas están diciendo se puede ser homosexual y se puede servir a Dios sin ningún problema. Y se ha caído en el extremo de esa otra área, trayendo en algunos jóvenes mucha confusión, ¿verdad? De hecho, hace poco vimos a alguien muy reconocido y muy querido, por lo cual igual nosotros oramos por esa persona,
pero se declara abiertamente, ¿verdad? En este caso, bisexual. Y muchos a quienes seguían comenzaron que como esta persona por tanto tiempo fue cristiana y ahora que como dicen sale del closet, entonces está bien, no hay ningún problema. Y se está normalizando, por decir así, o queriendo normalizar esta perspectiva, ¿verdad? De tranquilo. Dios lo usa. Exacto, Dios lo usa y todo, y mira, y es homosexual, no pasa nada, ¿verdad? Yo obviamente sé que lo hemos visto en otros temas, pero específicamente en esta área. Entonces, ¿cómo manejamos a esta generación? Yo creo que vamos a regresar a la familia, pero ¿cómo esta parte para evitar que muchos se enreden en estos tiempos? Yo creo de que es tan incómodo poder definir cómo tratar un asunto de ese, porque cuando ya se mira que eso es normal, ¿verdad? Ahora todo tiene el propósito de llegar a un momento en el que ya nadie sienta que eso es malo, ¿va? Y el pastor Arsenio usaba una palabra que no recuerdo cuál era, pero tiene que ver con eso que te quiere sacar del ambiente como para que ya no mires la diferencia, ¿verdad? Y le pasa a uno llega a un lugar donde hay altura de techo, uno dice que alto este techo, pero uno pasa mucho tiempo ahí y ya no lo mira alto. Es cierto. Uno llega a un lugar donde hay hedor de un ambiente de, por ejemplo, uno llega al área de mariscos, al mercado, sí, y uno entra así, pasás 20 minutos ahí y ya no sentís. Sí, es cierto. Así es. Entonces, y uno nota que la gente está ahí y come normal, ¿verdad? Entonces, pongo este ejemplo porque esa es la parte donde la iglesia espiritualmente, y tenemos que entender que no es un asunto solamente de conocimiento, porque yo puedo transmitir conocimiento, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que el pastor Arsenio mencionaba, necesitamos tener un conocimiento amplio, pero en realidad no solamente es que la gente tenga conocimiento, yo creo que este es un asunto espiritual. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Basado en la pregunta que usted dice, usted mismo la contestaba en cierta manera. Por falta de leer la escritura, la gente, o sea, por falta de leer la escritura, porque nosotros vivimos un tiempo, Rebequita, en el que la gente ya no vive de la revelación, sí, vive más de lo que conoce. Correcto. Entonces la gente vive, yo me levanté en un tiempo de predicación en donde encontrar una palabra bonita en un libro era maravilloso aunque no lo entendiera. Y uno escuchar un predicador que decía, habló bonito, pero no sé qué dijo, pero se oye bonito, me gustó, dice uno. Entonces, porque uno uno comenzó a vivir el tiempo en el que encontrar una palabra rebuscada en un diccionario era una maravilla. Hoy el conocimiento no es un problema porque todo el mundo sabe, dice, el médico me dijo que tenía esto, dice, y se va y dice, no, y se cura con esto, ya sabe hasta más que el médico, porque el conocimiento ya no es un problema, ya no es un problema. Entonces tenemos que regresar al momento, que este es un tiempo en el que la gente necesita regresar al principio de la Escritura, necesitamos el tiempo de la revelación de la palabra, ¿verdad? La revelación de la palabra es la que nos puede ayudar. La gente necesita la revelación de la palabra y eso se hace vivo cuando la gente comienza a leer la palabra. Así es, amén. ¿Verdad? ¿Sabes qué quería mencionarte? Hay algo que yo he estado diciendo que no es muy común. Yo le he estado diciendo a las personas, porque me llamó mucho la atención cuando dijiste que alguien famoso que se declaró bisexual y mucha gente lo siguió. Pero eso, lo llamativo es esto, te define que lo que estaban siguiendo era un hombre. Correcto. Te define excelente, que lo que estaban siguiendo era un hombre. Así es. Porque si yo hoy declaro que ya no creo que el marido debe de ser marido de una sola mujer,
imagínate todos aquellos que estaban a mi alrededor dicen, bueno, el pastor dice que ya no hay que ser marido de una sola mujer, entonces vamos a buscar las que querramos. Entonces te define. Y en ese sentido, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, porque algo hemos dicho, algo hemos hecho, que llevó a la gente a poner la mirada en nosotros y no en el Señor. Entonces, yo me he arriesgado con una frase, y la vengo declarando aproximadamente hace unos 3 años en la congregación, cada vez que predico, muchas veces, y les he dicho, lo que Arsenio Herrera piensa es irrelevante. O sea, nosotros no somos relevantes en este asunto. O sea, yo no estoy aquí para dar mi opinión. O sea, porque mi opinión no es importante para usted. Así es. O sea, ¿quién soy yo? Así es. ¿Qué soy yo? ¿Qué méritos tengo? ¿Qué autoridad tengo en mí mismo? Ninguna. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por no llevar a las personas al lugar de autoridad que ellos deben de tener. Entonces, predicamos a veces mucho de lo que yo pienso. Es que a mí me parece que la obra del ministerio debe ser así, es que a mí me parece que el líder se levanta de esta manera, es que a mí me parece que la iglesia debe ser de esta manera. Y en realidad, si nosotros somos cristianos y creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir a justicia, que es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y que si nos metemos en las escrituras no han logrado todos los detractores de ella decir y probar que es falsa. Entonces, en realidad es algo básico, descuidado, mal establecido. Entonces yo le digo a la gente, mire, Arsenio Herrera es irrelevante, pero hoy, tristemente, no sé cómo llegamos aquí, pero hay muchos ministerios que están levantados sobre la personalidad de la gente, sobre el carisma de alguien, sobre si cuando habla cuenta chiste. Y vos sabés que a mí me gusta el jugar y el compartir cosas. Entonces yo no estoy en contra, pero mi problema es cuando estamos dando más opinión que palabra, más chistes que cosas que edifiquen, más atracción al hombre. O sea, yo tengo la unción, ¿no? Yo tengo la unción y yo tengo lo que tú necesitas, y si yo te pongo la mano, el Señor te va a hacer milagro, pero tú por ti mismo no puedes subsistir, no puedes llegar a ningún lado. Entonces se crea todo eso. Se viene un pastor, se divorcia, y como la gente es seguidera de hombre, entonces unos se van con la esposa y otros se van con el esposo, y otros se van porque se decepcionaron, otros se quedan porque una vez más estaban siguiendo hombres. Entonces eso es preocupante, y esta es la estrategia más peligrosa que el diablo tiene. El daño que nos va a hacer el enemigo no es tanto afuera. El daño más grave es adentro. Es esto que estás hablando. Es esto que estás mencionando. Entonces, de alguna manera, necesitamos parte de la línea que debemos de tomar, es llevar a la gente al lugar que siempre lo tuvimos que haber llevado. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Todo comienza con Él y termina con Él. Entre menos visibles somos, más se establece Él en el corazón de la gente. Yo quisiera tomar lo poco que nos queda, ¿verdad? Creo yo. La figura. Sí. Yo no sé, yo creo que todos manejamos algo que estamos viendo, si él le llaman el estado profundo en Estados Unidos. Ese es un gobierno dentro del gobierno. Un estado mandando desde abajo al estado que fue electo en elecciones normales. Le dicen la cloaca del estado. ¿Por qué? Porque la base está compuesta por multimillonarios, deportistas famosos, narcotráfico, crimen organizado, artistas que sueltan billetes para impulsar a través de las leyes lo que ellos quieren. Y ahí vemos el impulso de esta LGTB. Esta gente lo empuja. Queremos que eso lo legalicen. ¿Cuánto vale eso? Tanto, a ver, no importa.
Entonces, todo eso se mueve y entonces empezamos a ver cómo va agarrando auge. Hay un canal por ahí donde dice ya, sale la bandera y dicen, respétennos y ámennos. Entonces, yo creo que hay un punto Pero clave. los respetamos y los amamos. Correcto. O sea, el problema es que en ellos realidad, no quieren imponer. ¿cómo los amamos? Claro. O sea, yo no sé quién dijo lo contrario. Y lo respetamos, no sé quién dijo lo contrario. Yo lo respeto y ahí es donde lo va, amo. ahí es donde quiero ir, Arsenio. Mira, perdón, pastor. No. Dígame, reverendo. Se nos sale. Mire, tenemos que ser conscientes de algo. Nuestra falta de preparación, nuestra falta de conocimiento nos llevó a golpear a este tipo de gente. La golpeábamos. Desde abajo, desde arriba, lo golpeábamos. Inmediatamente el mensaje estaba aquí trazado, pero cuando ahí entró aquel o aquella que tenía su reputación, y entonces, ¡pum!, Dios me guió, dice, mentira. Fue mi carne, fue mi concepto, fue mi idea. ¿Y cómo se puede trastornar a estos varones, a estas mujeres, a todas estas personas? El amor de Dios. La mujer samaritana notó algo diferente, porque la mujer samaritana le tiró la pedra al Señor. Cuando el Señor le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué le dijo la mujer? No tengo marido. Por ti dejo al que tengo. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien has dicho, no tengo marido, porque el que tenés no es tu marido. Pastor, y el asunto con esto que usted está hablando también es que el Señor, cuando llama a algo malo, no lo excluye o lo coloca en un lugar más grave o menos grave. O sea, es un problema más que nosotros enfrentamos como la humanidad. O sea, es parte de la naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, el que roba, peca. El que mata, peca. El que adultera, peca. El que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, peca. El chismoso, peca. El mentiroso, peca. Es un valor moral establecido por Dios en las Escrituras. Y dentro de esos mandamientos de amor, porque ahí hay amor, dentro de esos mandamientos de amor también encaja el no tener relaciones entre el mismo sexo. Entonces nosotros también no podemos cometer el error de colocarlo como algo diferente, una categoría diferente. No, o sea, todos pecamos. Eso es un principio, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Amén. Bueno, realmente sí, el tiempo no ha tomado, ¿verdad? ¿Haya terminado? Esto ya, no. Pero sí me gustaría, yo visité una iglesia en Masaya y me gustó mucho que en los puntos que ellos tenían, pues todos sabemos que Masaya es bastante conocida ¿verdad? Y me gustaba que en los puntos que tenían ellos era el evangelismo a personas, especialmente homosexuales y lesbianas, pero lo tenían con mucho corazón y cariño como, Señor, tú vas a traer a muchos de ellos a tus pies. Y me llamaba mucho la atención porque digo, qué especial, ¿verdad? Que están realmente pensando, porque son como, por mucho tiempo, ni se tocaba ese tema, ¿no? Ni que era Dios, eso es impensable, ¿verdad? Y se nos olvida que la iglesia es para personas que necesitan de Jesús, del amor de Jesús. Y hay muchas personas que practican esto, que nos han escrito y que saben en sus corazones que no está bien, pero nos han dicho lo siguiente, pero no sé cómo salir de esto. Yo quiero salir, nos dicen, pero yo no sé cómo salir de esto. Y a mí me gustaría que pudiésemos cerrar dándoles un mensaje a cada uno de ellos, ¿verdad? O lo que en su corazón. Hay pastores, les cuento que hay pastores que están conectados, están comentando, pero ya el tiempo ya no nos da para dar sus comentarios, ¿verdad? Gracias realmente por estar conectados con nosotros y cada aporte es muy valioso para este ministerio y todo suma. Por ejemplo, una mamá nos escribía el día de hoy y nos decía, hermana, hay tanta urgencia de ministrar a los niños, me decía. Y fue un poco golpeada porque me dice, yo cuando fui a mi congregación me molesté mucho cuando la UJIER no dejó entrar a mi hija a la escuela, ¿verdad? En este caso de jóvenes, porque le dijo, usted no tiene el largo de la falda correcta, váyase. Y por eso la sacaron, me dice. Entonces, muchas cosas que se han cometido que quizás no hemos tenido la sabiduría para lidiar con muchas áreas.
y especialmente con personas que tal vez han llegado a las congregaciones y no hemos sabido hablarles, no hemos sabido ayudarles para que busquen la restauración en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Canadá ya está prácticamente prohibido el yo venir a orar por una persona homosexual, porque eso ya se considera una terapia de choque, lo cual ya está legalmente prohibida, y ellos lo meten a pastores que oran por personas, ¿verdad?, en esta área como parte de la terapia de choque. Entonces está prohibido, te pueden meter preso por eso. Entonces la situación es bastante complicada, pero en nuestro país, ¿qué mensaje les podíamos dar a estas personas? ¿Cómo orar? O pastores que tal vez dicen, mi hija o mi hijo me acaba de hacer una confesión que me sacó de onda. El día de ayer miraba en YouTube a una hija de pastor en México, muy influyente, pero ella se declara totalmente lesbiana, pero mientras yo la estoy viendo, quedé con una carga por ella, honestamente, porque puedo ver, ella sabe muchas cosas porque creció en una iglesia, pero pasaron tantas cosas en ella y uno puede ver los conflictos internos que se pueden tener, por más que digan yo soy feliz ahora. Entonces, ¿cómo orar, cómo ministrar y cómo ayudar a personas en esta área, pastor? Creo que, aparte de lo que ha dicho el pastor, que nosotros amamos a todas las personas, indistintamente su comportamiento, porque vamos a lo que hizo Jesús. Dice que Él ama a todos, simplemente no acepta el pecado que nosotros podamos cometer y que atenta contra los principios divinos. Creo que si hay personas que están enfrentando esta situación, deben de saber que sí hay pastores y hay iglesias que estamos dispuestos a acompañarles, que estamos dispuestos a escuchar sus corazones, porque creo que esta es una situación del corazón. Son necesidades insatisfechas que ningún humano las va a poder llenar. Solo el amor de Jesucristo, solo el poder de la palabra del Señor, solo ese principio del reino de Dios que vino para traer paz y para traer ese gozo en el Espíritu Santo. Creo que aunque no todos los pastores y no todas las iglesias estemos dispuestos o estemos enfocados en buscar a este tipo de personas, pero sí hay pastores y hay iglesias que estamos dispuestos a escuchar, no importa cuál sea tu condición, cuál sea tu vida, cómo estás, te vamos a ayudar. Si tú quieres cambiar, Dios más que nosotros está interesado y Él puede hacerlo. Bueno, yo quiero pedirles perdón a todos los que, estando en este tipo de pensamiento, los hemos golpeado, los hemos herido, los hemos ofendido. Quiero pedirles perdón. Me arrepiento de esa actitud que de una manera u otra, involuntariamente, consciente o inconscientemente, les hemos maltratado. Pero queremos decirles que queremos. Tal vez llegaron, tal vez se nos acercaron y los ahuyentamos. Queremos decirles que los vamos a ir a buscar con un método diferente, con un arma diferente, porque vamos a tratar de llegar con el amor de Dios. Hay esperanzas para ustedes. Dios les ama, aborrece lo que hacen, pero Dios les ama, y lo más importante es que abran su corazón al Señor. Yo sé, yo tuve un tío homosexual. Él, antes de venirse de Somoto, con todo lo que compraba para venir a revenderlo, iba a una iglesia a pedir oración para que todo le saliera bien. Él murió sin Dios, borracho, un vehículo lo arrastró y lamentablemente pues no está con el Señor, pero vamos a buscarte, te vamos a ir a buscar en el nombre del Señor. Pastor Hussein. Sí, yo creo que lo más importante es que podamos entender que de alguna manera todos hemos fallado, todos hemos pecado, y que de aquí para adelante sea, como usted decía, un acto consciente. Me parece que debemos de tener una dirección clara, un actuar claro y entender que el Señor para eso vino, ¿no? Amén. Para eso vino, para salvar lo que estaba perdido. Entendemos que hay muchas personas que van a decir, no, esta es mi preferencia.
y tienes la libertad. Pero yo he decidido guardarme para el Señor, así como ustedes tienen derecho a decir, yo voy a usar mi cuerpo, yo quiero guardarme para el Señor. Creo que eso es lo que es agradable para Él. Te respeto, te amo y de alguna manera Dios también pueda tocar los corazones para que podamos vivir y convivir en un mundo tan injusto, que no es el diseño de Dios, que no es Dios el que está provocando las injusticias, el maltrato. Nunca Dios es el que infiere el daño. Somos nosotros los hombres. Y Dios es perfecto, pero cuando Él opera a través de nosotros, nuestra imperfección se involucra. Y nunca permitamos que los errores nuestros, humanos, de personas, pastores, como quieras llamarle, el religioso, te lleven a ti a tener el concepto equivocado de Dios. Por eso es que cuando oramos, la oración dice, santificado sea tu nombre. En otras palabras, Él es apartado de todos. Dios es bueno, Él tiene planes de bien y Él te ama a ti, me ama a mí, ama a la humanidad de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, yo creo que como iglesia, creo que se debe de aprender a manejar la confidencia, ¿verdad?, de las personas. Creo que eso es muy básico para ayudar a alguien. No se puede ayudar a alguien que tiene un problema así sin una confidencia fiel en cuanto a la conducta de las personas. Y a los padres, nadie puede hacer el trabajo en la familia como el que le toca hacer al papá. Y nosotros desde nuestras iglesias, nosotros ya hemos tratado casi tal vez no sé cuántas iglesias, casos, y hay cantidades de personas que han salido, otros no han podido, pero como cualquier pecado, se cae y se levanta y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Así es que todos tenemos la misma esperanza y todos tenemos el mismo Dios para el auxilio en cada momento. Amén. Gracias, pastores, a todos por acompañarnos el día de hoy. La gente estuvo conectadísima, comentando. Realmente que son temas que vamos a tocar más seguido, definitivamente, sobre todo para aconsejar, ayudar, instruir. Y el objetivo de siempre de este ministerio, al igual de todos los pastores que están acá, es poder ayudar a cada persona a tener un encuentro con Jesús, el único que puede transformar nuestra vida, sea cual sea la condición tanto espiritual, emocional, física en la que tú te encuentres. Gracias por habernos acompañado y ánimo, recuerda, Jesús te ama y yo sé que el Señor tiene algo poderoso para cada familia. Sin embargo, como escuchábamos los consejos de cada uno de los pastores, recuerden esa importancia de ir a la palabra, que es lo más importante. Que el Señor